esperando a Marcelo Di Marco. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, va todo por ahí? después de tu casa de brujas doméstica contra Games of Thrones, a ver, Sí. Marcelo está haciendo la copa. Esperá, mirá. Esto está diciendo Gustavo Fabián. Hola, Marcelo. No, Oscar de Hacker. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Hoy te mandaste una cacería de brujas contra Games of Thrones, Garrido. Y no ¿Cómo es solamente eso? contra Dark también. Pero que no podés agarrar y perseguir algo que no sabés qué cazzo es. Esto es una vieja discusión. Igualmente no dije nada malo con No, respecto a esas no, dos vos series, sino dije dijiste, que no las veía. Nada no, más. no, no, No. no, no, espera, yo te prometí que te iba Dije, a me dar una... dedicaba a no ver Games of Thrones y ahora hago lo mismo con Dark. Y dije, Garrido, bueno, que algunas personas me habían hablado mal, pero, Garrido, pero bueno, si vos me las recomendás, no, no, las no, voy a ver. escucha esto, estas son Sí, diatribas en el aire, yo no puedo decir que no me gusta el pulpo porque otro me dijo que no le gusta el pulpo. Tenés que investigar por vos mismo. Y vos me dijiste para sacar trapitos al sol, vos me dijiste, sí, yo no te obligo a Berman. Y yo te dije, yo vi la gran mayoría de las películas de Berman, y por eso puedo hablar, justamente. claro. La otra que estaba hablando mal de Games of Thrones sin haberlo visto, todavía no se aparece por el, la famosa Este, Denkra Valley. ¿Sabés quién es esa, no? estaba, sí, sí, está ahí viendo. ¿Lo está viendo el programa en este Sí, la momento? vi recién que se conectó. Ah, Analía Pinto, aquí estás, mirá, tenés que venir a ver Games of Thrones cuando termine todo este desastre de cuarentena. Vas a ver que es una flor de serie, es innegable. Mirá, Nomi lo determina ahí, custodio. Sí, ¿viste? Sí. Ahí está, fantástico. Bueno, Garry, Yo lo que no estoy tengo es dice, Netflix. ¿qué te Carezco de falta? todo Netflix. Ah, Así que no bueno, sé. bueno, ahí eso es un problema, Garry, ¿qué vas a hacer? Pero no sé si estaba en Netflix, no. Games of Thrones estaba en HBO, ojo, Garrido, en serio, en Ah, HBO. Claro, ah, en claro. HBO. Vos fijate, vos ve un par de episodios y se puede contar. Bueno, disco de por medio, decir, no, no, bueno, perfecto, listo, ahí está. Invitada Analía Pinto con un disco de por medio a fumarnos algunos cuantos capítulos de Game of Thrones, que son absolutamente adictivos. Vos sabés, Analía, mi larga prédica pro cinematográfica y anti-boludeo. Bueno, Games of Thrones es muy anti-boludeo. Vas a encontrar un montón de elementos de acción, de psicología, de cuestión filosófica realmente interesante que hasta incluso agarrido por el lado filosófico lo puedo enganchar por ahí. Pero está maravillosamente actuada, está maravillosamente contada, no aburre en ningún solo momento. Los elementos, no digo que una película sea buena película porque tiene buenos escenarios, pero la escenografía y los escenarios naturales que tiene son realmente apabullantes. Y después hay toda una serie de saga familiar con cuestiones muy de la épica griega. Cualquiera que conozca la cultura grecolatina y que conozca Eurípides, Esquilo, Sófocles, ¿no es cierto? ¿No? Me puede llegar a copar mucho. Está bien que es un arte para las masas, todo lo que vos quieras, pero vos viste cómo es la historia. Vos te llevas un dedal a una ópera. El otro día lo hablamos con Campodónico, que está, mira, está re contento por cómo salió el programa, lo han felicitado. El presidente de la crítica, de los críticos musicales de Argentina dijo que fue un programa extraordinario, así que la verdad, Qué bueno. véanlo muchachos, se lo dejamos ahí en la N24, háganse, suscríbanse a N24. Pero lo que te decía el otro día, si vos vas a la ópera con un dedal, te vas a llevar un dedal de vuelta a tu casa. Si llevas un barril, te vas a llevar un barril. Por eso, digamos, el tema de que el intelectual auténtico tiene que luchar contra el prejuicio. A mí hay gente que me ha hablado mal de Stephen King sin leerlo. Y vos sabés que hay un excelente cuento en Crónicas Marcianas que se titula Asher 2, en donde
un fanático de Edgar Allan Poe había sido prohibido. Y un fanático de Edgar Allan Poe les había preparado trampas a un comité, en el cuento de Bradbury, ¿no? A un comité de censores que habían prometido erradicar a Edgar Allan Poe de la faz de la Tierra, por lo menos de la faz de la Tierra literaria. Bueno, ¿sabés qué eran esas trampas? Estaban todas basadas en cuentos de Edgar Allan Poe. Y el tipo le dice, ven estúpidos, si ustedes hubiesen leído a lo que pretenden censurar, se hubieran salvado, salames que son, se hubieran salvado. Claro. Al verlo leído, dijeron, no, pará, yo acá no me meto ni loco, acá hay un pozo, hay una cuchilla que me va a partir al medio, acá hay un mono con navaja, ¿viste? Yo ni en pedo me meto ahí adentro, ¿ves? Entonces ahí está un poco la cuestión del prejuicio. Ahora bien, entrando en terreno, no sé por dónde vos querrás encarar el tema de la casa de brujas, pero yo te voy a tirar un bombazo, Garrido, te voy a tirar un bombazo, Sí. una bomba H, una bomba de la Guerra Fría, hablando de Roma. Vos sabés que aquello del macartismo y de toda la bola que hicieron circular los demócratas, los liberals norteamericanos, estaba absolutamente justificada la casa de brujas que hizo McCarthy. Esto puede parecer una barbaridad porque el tipo que no estudió nada puede llegar a vos, no, porque vos sos lector, pero alguien te diga, pero el macartismo no se identifica con la casa de brujas, aquello de los 10 de Hollywood. ¿Vieron la película recientemente, no? ¿Te acordás la biografía esa de Dalton Trumbo? Bueno, con el pibe de Breaking Bad. Sí. Bueno, resulta que había, hola padre, ¿cómo te va? Bendiciones para nosotros de parte del padre. Yo te las cobro por anticipada. Muchas gracias. Estábamos hablando justamente del tema del macartismo, que el senador McCarthy, primero que no metió en cana a nadie, no, eso que se ve en las películas que acusó a gente del cine y todo eso, era otro departamento. McCarthy no tenía nada que ver con esto. Pero después, con los años, se descubrió una red de espionaje terrorífica comunista, entre ellos estaban metidos los Rosenberg, por ejemplo, estaban metidos hasta la manija, y fueron esos espías comunistas, había entre 200 y 300 espías activos comunistas en Estados Unidos, y había 50.000 por lo menos afiliados al PC, que estaban trabajando para esos agentes prosoviéticos extranjeros, que cuando terminó el desastre aquel de Yalta en la Segunda Guerra Mundial, fueron los que fueron con el cuchillo a repartirle la torta al padrecito Stalin, que se quedó con media Europa. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Toda esa gente, la posibilidad que tuvo Stalin de quedarse con la mitad del mundo, con lo que significó para la humanidad toda esta carajada terrorífica, un tipo que ya venía con el Holodomor, reventando gente de hambre directamente, que se calcula que fueron muchos más millones de los que mataron los nazis. Gracias, padre Mauro. Dice, muy contento por verlo. Sí, eso es seguro, muchísimo. Bueno, pero ya, o sea, el Holodomor se había producido antes de la alianza entre los buenos, ¿no? que eran los norteamericanos Claro. y los rojos. O sea que ya sabían el reverendo hijo de puta que era, dicho con todas las letras, que era el padrecito Stalin. Bueno. Con perdón de la expresión, digo, de decir Stalin. Con la Lo de expresión hijo de puta está bien, pero Stalin, no, bueno. no. Sí. Con la expresión perdón, el perdón de la, me haces trabucar, Garrido, con perdón de la expresión reverendo, por el tema que tenemos un reverendo acá presente, pero yo creo que el padre Mauro me absuelve si yo digo que, y lo repito de nuevo, que Stalin era un reverendo hijo de mil putas, no de una sola, era un vagón de putas directamente. Bueno, pero bueno, así se fue. De un vagón pletórico de meretrices. Exactamente. Atiborrado, podríamos Atiborrado. decir. Ahí está, desbordante, Sí, henchido, para hacerlo más mira, escuchá, un culto. vagón henchido de tairas. Piola, ¿eh? Ajá. ¿La tenías esa También palabra me de gusta. taira?
Así mismo, Sí, gracias, padre, quedo absuelto. Así mismo dice el padre. Perfecto. Muchísimas gracias. No, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vos no podés decir, una cosa es decir que uno es una mala persona y más bien que te quedás corto con este tipo. Bueno, la cantidad de gentes que había ahí adentro, que esto se descubrió años después, hace pensar que hoy día McCarthy no era tan malo, el malo de la película como lo quiso indicar Hollywood, ¿ves? Era muy distinto. Era necesario un poder así como el que tuvo él de investigación de ciertas actividades anticomunistas, ¿ves? ¿Por qué? Porque los hechos le terminaron dando la razón. Los hechos terminaron dando la razón. Estaba infestado de procomunistas y de comunistas y de espías, directamente espías soviéticos, estaba infestada la nación. ¿Quién te dice, Garrido, que los desastres que se están produciendo ahora con que la vida de los negros también importan, como si alguien dijese que no importaran, por otra parte, el derribo de estatuas que se están haciendo? Ahora había en Seattle, hay los limpiaron, por supuesto, porque Trump no se deja sobornar, la declararon zona antifascista. Unos activistas comunistas, zona antifascista. Pero partamos de una base. Para esta gente es fascista todo lo que no piensa como ellos. Esa es la verdadera claro. casa de brujas. Ahí está la verdadera casa de brujas, no la que le quieren hacer pensar a la gente que fue McCarthy. Mira, mientras no me sostiene el teléfono, que ya no sé, mira, acá hay un par de tomates y una manzana, lo voy a incrustar acá. A ver, espérate. Ahí se ve la pera, mirá, ¿dónde está? Ahí está, esperá. Vamos a encajarlo acá, ¿no? Ahí está, ayúdame un cacho. Ahí está, bueno, tenelo así, mirá. Voy a buscar Bueno, una cuando recipiente. quieras Busca. empezamos Pero es que ya con la empezamos, cuestión Garrido. brujeril. A ver, Pero, sí, sí, Garrido, sí, ayer pero digo, me pongo los anteojos para ver si veo esto mejor. también fue clase de bruja. Mirá lo Así, que es esto, está al revés. Bueno, este libro lo escribió sí, un amigo de Antonio Caponetto, y te digo el título, McCarthy o la historia ignorada del cine. Porque estas no son cosas que se me ocurren a mí, que empiezo a opinar sobre el aire. Está claro, claro. totalmente documentado. Este libro me lo regaló Antonio Caponetto, justamente. Y es notable las cosas que dice en el libro en cuestión, a ver, pero voy a buscar, tendría que haberle puesto un señalador, mirá vos. Pero bueno, hay un capítulo que se titula ¿Tuvo razón McCarthy? Mirá lo que dice en el epígrafe, en la 179. Dice así, el escándalo Philby, un funcionario del servicio de inteligencia inglés que huyó a Moscú. Esta es una nota, un extracto de una nota del National Review. El escándalo Philby, un funcionario del servicio de inteligencia inglés que huyó a Moscú después de haber pasado en la Unión Soviética importantes secretos, justifica la esencia, aunque no los detalles, del enfoque de McCarthy. Dice que no los detalles porque parece que McCarthy era muy bruto y en realidad no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, no era consciente del bien que le estaba haciendo Claro. a la humanidad corriendo a los comunistas. Dice, justifica la esencia, aunque no los detalles del enfoque de McCarthy. A causa de prejuicios izquierdistas o de ingenuidad cándida. ¿Sabés quiénes son los ingenuos cándidos? Los que aprenden historia de ver las películas de Hollywood, nada más. ¿Me explico? Es como si yo te dijera, mira, vos a estudiar la Edad Media viendo Game of Thrones. ¿Me explico? Sería una animalada eso. Sería de una ingenuidad cándida, como dice acá. A causa de prejuicios Y los que izquierdistas estudian de la Edad ingenuidad. Media utilizando, por ejemplo, propaganda calvinista, luterana, como si fuera historiografía válida. Efectivamente. O sea, y fumarse esa es ser un cándido ingenuo. Como dice acá, a causa de prejuicios izquierdistas o de ingenuidad cándida, los oponentes de McCarthy insistían en que esas afiliaciones al Partido Comunista eran triviales hechos de juventud. Te voy a decir una cosa. Cuando se muere Rafael Alberti, me decía, reconocido poeta comunista, me decía un sacerdote progre, pero no un sacerdote progre de los de ahora, uno de mayor, una persona que en este momento debe estar rozando los 90 años. Me decía en ese momento que, ay, yo estoy seguro
de que Alberti va a parar directamente al cielo. Así con botas puestas y todo va a parar derecho al cielo. Y lo que pasa, dice que él se sumó al Partido Comunista cuando estaba viendo cómo estaba avanzando el régimen. Pues vos sabés que yo busqué el dato. La afiliación de Alberti al Partido Comunista data de 7 años antes del régimen, entre comillas. Por supuesto que yo no soy quien para agarrar y decirle, mira, padre, estás equivocado, porque es algo un despelote, por otra parte, ¿viste? Pues es una persona grande, es un santo varón en el sentido católico de la palabra, pero políticamente está sumamente equivocado. Entonces acá pasa lo mismo, son afiliaciones al Partido Comunista, eran triviales hechos de juventud. McCarthy afirmaba que eran hechos relevantes, aunque no por supuesto concluyentes, dice el National Review, y se ha demostrado, escucha esto Gary, se ha demostrado que Sí. estaba en lo cierto. Así que yo no quiero, a partir de la lectura de este libro, agarrar y hacer una cruzada pro McCarthy para pero no, yo lo único que les digo es esto, estudien historia e historia documentada. Este es un libro realmente impresionante, la historia ignorada del cine. Y tienen la foto, justamente tiene una foto de McCarthy que se lo ve ahí. ¿Ven? O sea, no se trata que nosotros somos revisionistas para mostrar a los cucos, a los grandes cucos que quemaron brujas. Es simplemente, estamos mostrando a una persona que se la ha visto desde un criterio completamente hollywoodense. Cuando Hollywood estaba en los años 50 combatiendo al comunismo, en los años 40 estaba combatiendo el comunismo, por algo lo estaba haciendo. Hoy día hubo una corrida alucinante a todo lo que tiene que ver con los valores que hoy la izquierda está defendiendo. Pro aborto, pro divorcio, o sea, todo lo de siempre. Antipatria, antidios, antifamilia. En eso están la gente en Hollywood en este momento. En la época de McCarthy no era así. Y tenemos que ver la historia también en el contexto de los hechos que han sido, digamos, que se han producido en un momento histórico y social determinado como ese, ¿no? Así que bueno, ya el solo hecho, partí de esta base, el solo hecho de que una bestia como Stalin se haya quedado con mitad de Europa, con todo el desastre que significó eso, significa que la política de Estados Unidos fue pésima, la geopolítica de Estados Unidos fue realmente pésima, y que había trabajando ahí adentro un montonazo de bolcheviques adentro del propio país de la libertad que fue Estados Unidos. Aparte vos fijate la gran cantidad de cosas que se hubieran evitado no solo para los países de Europa, en cada continente puso un pie el oso soviético. Y nosotros en los años 70 tenemos una experiencia realmente trágica respecto de eso. Y los actores, ciertos actores de aquel momento se dan el lujo de agarrar y decirle al presidente que lo vamos a ayudar a combatir, lo vamos a combatir al coronavirus entre todos. Como bien dijo alguien que con una metralleta, con un FAL, lo van a combatir estos tipos que aparecen, capitán fulano, Le van a capitán poner una fulano, bomba al exactamente, coronavirus. le van a meter una bomba. De ahí está un poco la Pero cuestión, lo ¿ves? interesante es que no Entonces, hubo, sabemos que no hubo una guerra en los años 70, pero se pusieron ejército revolucionario después, no sé por qué se pusieron ejército, si no hubo una guerra se hubieran puesto, no sé, no, carmelitas descalzos, pero algún nombre un yo, poco más ojo, yo le naif. pido, tenés toda la razón, yo le pido a la gente que simplemente vayan al Mercado Libre y pongan, por ejemplo, revista El Descamisado, revista El Montonero, los órganos de difusión de los montoneros y del ERP, y que además hagan otra cosa también muy interesante, busquen a ver si de repente encuentran la expresión, pongan parte de guerra. Estamos hablando de partes de guerra, esta gente se pillaba gente y después mandaban a los diarios parte de guerra. Entonces, ¿de qué carajo me dicen que esto Exactamente. no fue una guerra? ¿Ves? Bueno, todo eso se lo debemos a la gran derrota mundial que significó la victoria de los rusos, que terminaron por comerse a la mitad de Europa. Desgraciadamente la cosa fue así. Y McCarthy fue uno de los adalides
democracia norteamericana tratando de ponerle freno a estos tipos que son gente sin alma, sin patria. Lo único que les importa es cantar la internacional, ya sea en Venezuela, en Chile, en Colombia, donde sea, y también, desgraciadamente, en Estados Unidos. Garrido, después de esta pequeña y vehemente introducción, tenés todo tu derecho a réplica, pero creo que estás de acuerdo con lo que digo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Bien, fantástico. Adelante. ¿A qué llamabas vos entonces Casa de Brujas? ¿Le pifié olímpicamente o querés hablar de Casa de Brujas de verdad? Casa de Brujas Quiero literalmente. hablar de Casa de Brujas, no en un sentido metafórico, sino de la persecución de mujeres, y no solamente mujeres, también hombres, Ah, porque si mira uno qué lee bien. el libro, el Malleus Maleficarum, si bien se dedica en un capítulo más a las mujeres, dice, en sus primeras palabras, dice que están preocupados porque hay personas de ambos sexos dedicados a la brujería. O sea, ya desde un principio aclara que no se dedica solamente a las brujas, sino a los brujos, o sea, a las personas que practican la brujería. Ahora, hay alguna serie de mitos, como por ejemplo presuponer que la cacería de brujas, la persecución de brujas es algo específicamente cristiano o específicamente católico, cuando, por un lado, la gran mayoría de la mayor parte de la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió la quema de brujas y la cacería de brujas, la cual ya existía, ya existía en pueblos paganos, por ejemplo, en el concilio de Paderborn de la época de Carlomagno, a fines del siglo VIII, se habla de que se prohíbe la quema de brujas, entre otras cosas, también habla de canibalismo y otras cuestiones, pero la quema de brujas dice que es algo propio de pueblos paganos y que quienes se dedican a la quema de brujas lo hacen enceguecidos por el demonio. Eh, Después hay un texto que se llama Canon Episcopi, esto ya en el siglo X, que lo escribió un monje llamado Regino de Prum. Regino de Prum, que además fue muy importante porque se dedicó, fue uno de los primeros teóricos de la música, se dedicó a la teoría musical, además de escribir otras cosas, y escribió este Canon Episcopi, que lo que hacía, al igual que el concilio de Paderborn, era declarar que la brujería no existía. O sea, era herejía creer que la brujería existía. Se aceptó Mirá qué interesante. la existencia de la brujería mucho tiempo después. No, no, pero al principio no, digamos, no se conocía que la brujería existía. Claro. Para mí, Recién a principios del siglo XV para mí es un error, ¿eh? se Ojo, aceptó. ojo, para mí es un error, ojo. Las brujas existen, no es que que las hay, viste, eso como dice, no creo en las brujas, pero que las hay, bueno, no es así. Hay gente que practica la brujería, eso es así. Sí, sí, sin duda, pero recién esto se aceptó en el siglo XV. Antes de esto, la iglesia consideraba que no. Y en este libro de Regino de Prom, él decía que ciertas visiones vinculadas a la brujería eran ilusiones diabólicas, ilusiones producidas por el diablo. Eh, Ajá. bueno, a ver, ciertas visiones que tenían las brujas podían ser reales o podían ser otra cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, había una bruja que en un momento había declarado que había fornicado con Satán, el cual poseía un falo que era un cuerno con escamas. A la pucha. Realmente eso ocurrió, bueno, una de las características que tenían las prácticas de las brujas era la utilización de ciertos ungüentos, ciertas pociones que incluían belenio, mandrágora y otras plantas solanáceas profundamente narcotizantes, por lo cual
puede ser que sean visiones demoníacas realmente, o que realmente estuvieran drogadas, Eso es lo que, eso es lo porque que se realmente, sostiene. Eso es lo que sostiene. Por ejemplo, que el vuelo con la escoba es una metáfora del trip, T-R-I-P, digamos. Eso es lo que se claro, del cree, trip. exactamente, es lo que se cree del viaje de las brujas, ¿no? O el vuelo con escoba. Em, pero indudablemente que la brujería existe y hay un culto determinado al demonio y un culto de brujos, es así. La Inquisición en su momento fue muy clara al respecto. Después sí, claro que la bruja existía porque aparte lo dice en la Biblia, ¿viste? Hay un momento en el Antiguo Testamento que dice, no permitirás que la bruja viva. Así que si tenemos que basarnos en nuestra creencia católica, ya en el Antiguo Testamento tenemos la acción de una bruja. Simón el Mago, por ejemplo, Igualmente, habría que ver qué palabra utiliza originalmente, porque brulla es una palabra asturiana, del asturiano, que claramente no aparece en la Biblia porque no tiene palabras en es la, asturiano, pero es la traducción. Porque una cosa claro, una cosa es la bruja y otra cosa es la hechicera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una bruja y una hechicera, Gary? según tengo entendido que la bruja es demoníaca, 30 o años de ¿cuál sería? diferencia. 30 años de diferencia, Garrido. Ah, ¿Está claro? Ahí está. porque también hay diferentes, están las brullas, las meigas, que La meiga, son otro tipo, la meiga era la bruja gallega. claro. Pero, ojo, no es que se niega en el canon episcopi y en el concilio de Paderborn la existencia, por ejemplo, del satanismo. De hecho, una de las primeras brujas en ser condenadas, que fue una irlandesa del siglo XIV, que se llama Alice Kayletter, Ujú. ella fue condenada, pero no es que fue condenada porque hacía pociones con hierbas, sino que fue condenada por realizar misas satánicas, digamos, ceremonias satánicas con sacrificio de animales, por además haber asesinado, al menos esta es la acusación por la cual se la condenó. Algunos dicen que por ahí era una mentira, una acusación falsa de algún otro que le tenía cierta inquina, pero bueno, era una noble que fue acusada y condenada de asesinar mediante el uso de veneno a varios de sus maridos, Ujú. practicar la usura, blasfemar y también realizar ceremonias satánicas. Pero después, en el siglo XV, mediante una bula que se llamaba, bueno, en castellano sería eh, desear con profundo anhelo, ¿cómo sería? Era sumis desiderante, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era en latín, una bula del Papa Inocencio VIII que deroga este canon episcopi de Regino de Prom y dice que sí, que las brujas existen. Ahora, Hay, en hay, base docu- a... hay documentos de la iglesia contra los vampiros también, ¿eh? Guarda. Sí, Ahí no vos tenés el libro, efectivamente. ¿tú lo tenés arriba? Un libro publicado por Victorio Campos, si no lo tenés por ahí, porque hay documentos muy interesantes sobre el tema vampirismo. ¿Mm? Ahí me acordé, Sumis Desiderantes Affectivus, se llama, porque sigue existiendo, esta bula que deroga al canon episcopi de Regino de Prom, que era del siglo X, esto es del siglo XV, y 3 años después, un monje, porque se habla mucho del martillo contra las brujas, el Maleus Maleficarum, Tal cual. que fue escrito por un monje
Sprenger, dominico, Sprenger, algo así. Kramer. Estaban Kramer y Sprenger. Ahí está, Sprenger. Primero estuvo Kramer. Y Kramer escribió esto, la colaboración de Sprenger. Kramer ya desde un principio, desde antes de escribir este texto, como inquisidor era medio cuestionado, pero de hecho había hecho algunas, Autos de fe. ¿cómo sería? Algunos juicios que finalmente la Inquisición terminó considerando que el que más bien era juzgable era él y no las personas a las cuales él juzgaba. Bueno, cuestiones de ese tipo, y escribió este libro, Maleus Maleficarum. Finalmente él fue a hacerlo imprimir con una recomendación de la Universidad de Colonia, que finalmente se comprobó que las firmas que aparecían en esa recomendación habían sido falsificadas por este Kramer. Bueno, por eso, unos años después, esto es a diferencia de lo que alguna vez afirmó, después le avisaron que no era así, cierto abogado, que algunas veces había dicho que el Maleus Maleficarum es un libro del siglo XIX, estoy hablando del abogado Francisco Neto, que se había equivocado Del siglo como XIX, abogado. qué raro, Neto, que No tengo equivocarte nada que tanto. objetarle como abogado, pero sí tuvo este error que después le aclararon que esto no era así y no lo dijo más. Pero él decía que era del siglo XIX, cosa que es imposible, no, es del 1487, 86, 87. Pero en el 1490 se decidió, la Inquisición misma decidió que el contenido, la demonología que presentaba este libro era incompatible con la demonología católica, por lo cual no hubo más desde ese momento una utilización católica por parte de la Iglesia de ese libro, pero sí protestante. Los protestantes utilizaron el Maleus Maleficarum durante mucho tiempo más. De hecho, la brujería estuvo penada ya no solamente por la religión, sino por la ley. En Inglaterra, por ejemplo, hasta mediados del siglo XX. Cuando se levantó esa prohibición por parte de la ley fue por el 1950 y pico. Igualmente, si uno era, no sé, Winston Churchill o alguno de esos, podía practicarla impunemente, pero bueno, para la mayoría de los mortales estaba prohibida por la ley. Mira. Ahora, en el 1657, la Iglesia Católica, en otra bula llamada Pro Formandis, prohibió, ahí sí terminantemente, quiero decir, nuevamente así como aparecía prohibida en el Concilio de Paderborn, volvió a prohibir la quema de brujas. Por lo cual, un uso católico que no fue muy extendido, pero fueron unos 200 años, un poco más, pero después sí, Lutero incluso posteriormente escribió a favor en el siglo XVI, a favor de la quema de brujas como un hecho justo, bueno, vos según fíjate, Garrido, sus palabras. En Estados Unidos los protestantes quemaron brujas sin ningún problema. Acordate lo de Salem. Totalmente. Las brujas de Salem es un episodio histórico que todavía no se sabe muy bien por qué fue, pero parece que estas mujeres eran propietarias de unas tierras que tenían ganas de apropiarse, ¿no? ¿Oíste alguna versión acerca de eso? Parece que las mujeres estas eran propietarias de unas tierras y bueno, algunos jueces inescrupulosos
querían justamente hacerse con ella. Uno de ellos es quien fue el abuelo de Hawthorne, el gran Nathaniel Hawthorne, el autor de Wayfield, de La letra escarlata, del velo negro del pastor, de La hija Rappaccini. Realmente notable, pero Hawthorne parece que vivió con una culpa muy fuerte durante toda su vida y se nota en su obra, que es de un moralismo apabullante. Eh, en el buen sentido, ojo, es un gran autor, pero se nota en toda su obra esa especie de carga que le quedó de haber sido nieto de uno de los jueces que participaron en los jueces de las brujas de Salem, ¿no? Tremenda la historia, totalmente injusto, pero bueno. ¿Sabés que el tratamiento protestante que se le da a la brujería también se puede ver? No es de rigor histórico, por supuesto, pero la película está basada en un montón de leyendas y de crónicas, sobre todo de la época. Me refiero a una película de un muchacho Eggers, que tiene dos películas hasta ahora. La primera, la ópera prima, fue justamente esta, que se titula La Bruja. ¿Eh? La verdad, ¿la viste vos? Yo te la había recomendado. ¿La viste al final, La Bruja? La busqué, pero no la encontré. No la pudiste encontrar. Bueno, te puedo asegurar que es un peliculón. ¿Cuántos años tiene? 4 años tendrá, más o menos. Bueno, busquen The Witch, es el título. La Bruja realmente es una película apasionante, aterradora. Y a mí me permitió enseñarle a un alumno mío la diferencia que tenía el tratamiento de la culpa, del pecado y de la redención, eh, el protestantismo respecto del catolicismo. ¿Ves? Para mostrarle Claro. que si el mismo problema que tiene esta familia en la película, no voy a hacer ningún spoiler, pero se hubiera arreglado católicamente, se hubiera tratado entre católicos, las cosas estarían completamente resueltas. Dicho de paso, lo mismo sucede en el ámbito católico cuando hay gente que se dice muy, pero muy católica y no actúa como católico, ¿eh? Actúa, digamos, como protestante. Entonces hay gente, por Claro. ejemplo, vos sabés de quién te estoy hablando, Garrido, decí la verdad, vos sabés. Hay gente que agarra y te dice, bueno, sí, yo te perdono, pero no soy más amigo tuyo. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso significa que no te han perdonado un pito, ¿viste? Esa es la cuestión. Pero insisto, si en la película el conflicto fundamental que se del robo, lo voy a decir, se trata del robo de una copa de plata que había sido del padre de la esposa del matrimonio. El tipo agarra y se la roba a la mujer para poder hacer plata con ella. Una pavada, pero eso desencadena un hecho realmente demoníaco, satánico, que si las cosas se hubieran planteado desde un punto de vista católico, bueno, honestamente no hubiera pasado lo que pasa en la película, ¿ves? Pero claro, al no tener la posibilidad del sacramento de la confesión, dice, bueno, borrón y cuenta nueva. El perdón entre esposos, lo que significa el hecho de decir, bueno, yo te perdono, si el Señor nos ha dicho que hay que perdonar 70 veces 7, bueno, yo te perdono esto. Hay gente que ya no cree precisamente en el perdón, y el protestante menos, porque realmente ahí tenemos una crisis social, la enorme cantidad de parejas divorciadas que tranquilamente, meterle pimienta a Francisco te hace las... Bueno, tranquilamente, digamos, tenés la resolución de eso dentro del matrimonio católico que se rija por las leyes de Dios y no las de los hombres o de los psicólogos, digamos. Ahí tenés un matrimonio destruido justamente por no haber seguido apoyados en la fe. ¿Cuántas amistades destruidas? Yo te digo una cosa, yo esto lo dije públicamente, en el ámbito nacional católico lo veo mucho, pero mucho, mucho. Traiciones de todo tipo y cuestiones que vos decís, pero la pucha, ¿somos hermanos o qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ah, no, yo te perdono, pero no soy más tu amigo. ¿Viste? Eso es una barbaridad. Ojalá que me esté escuchando el salame que me dijo eso hará un par de semanas. ¿Eh? Ojalá. Va para él. Esto se lo dedico, con nombre y apellido. ¿Y vos qué mirás? ¿Qué querés? A ver si hay alguien que está mirando.
la cara de Garrido. Y Garrido tiene la misma cara de siempre. Garrido le puede decir que se vino al fin del mundo y Garrido va a estar así. Así, bien, así. La puta, Garri. Bueno, dale. Y aquí impertérrito. El impertérrito. Igualmente, interiormente suceden cosas, pero no suelo expresarlas mucho. Menos Eh, mal, porque todo lo que sucede en esa cabeza que está ahí, acá, ahí, arriba, es inenarrable. Realmente se podría escribir un nuevo Necronomicon con todo lo que está circulando adentro de ese bocho. bueno, por otra parte, ¿cuántos millones de brujas se quemaron por el lado católico? Bueno, por ejemplo, en España hay una página católica que habla de, creo que eran 25, más o menos. Por ejemplo, en el caso puntual de las brujas de Zugarramurdi, en el lugar, en la zona vasca, Sí. fueron seis, y algo que se hacía era que si de pronto una de las brujas se escapaba, no era que se la iba a buscar y se la quemaba igual, sino que muchas veces, si se escapaba, no se la buscaba, sino que se ponía una efigie, una imagen, y se la quemaba simbólicamente a la imagen en lugar de la persona real. Así que también muchas de estas personas fueron quemadas, no fueron quemadas, sino que fueron quemadas en efigie. Claro. Ahora, también, por ejemplo, respecto a la Inquisición, Garri, eso le ¿cuánta pasó. gente Garri, condenó la Inquisición? la puta madre. Así como hablábamos de esto de lo ingenuo, lo cándido, eh, Llorente, creo que se llamaba Juan Antonio Llorente, era un cura de los afrancesados de España, además muy amigo de la masonería, y él hablaba de 32.000, no eran 30.000 como el número que se El número utiliza mágico. aquí, sino que eran 32.000. Ahora, más allá de que no hay pruebas de que fueran 32.000, tenía digamos, un sesgo muy particular este señor Llorente. Lo mismo cuando de pronto se utilizan, incluso en páginas de izquierda, uno entra en una página marxista donde se refiere a la conquista de España, de la conquista por parte de España de América, y utilizan un grabado de Theodore de Brie. O sea, ¿qué objetividad pueda tener eso cuando Theodore de Brie era un holandés calvinista en un contexto de enfrentamiento en el cual lo que él dibujaba no era de manera exacta lo que sucedía en América, sino de lo que él quería acusar Exactamente. mediante propaganda anticatólica de lo que supuestamente sucedía, cosa que no sucedió así como él lo ilustra. Recuerdo que esto lo había mostrado cuando hicimos un programa con Sí, Patricio Lons. sí, me Y bueno, acuerdo. le mostramos la imagen a él y él dijo que le parecía absurda la imagen que había ilustrado este señor Theodore de Brie. Che, acá, perdóname, acá aparece Bruno Echegaray. Antes que nada, Sí, vos es que te decía que a Rosas también lo habían quemado en efigie. Porque Rosas cuando no podía ir a la misa, ponían un cuadro de él sentado en una silla. ¿Sabía la historia? Los historiógrafos liberales decían que a Rosas había que rendirle culto junto con los santos y por eso se ponía. No, era simplemente porque la presencia de él simbólicamente, diciendo que puedo asistir a misa, él lo está haciendo todos hoy día, con el tema de todos los creyentes, ¿no? A pesar de que nos han dispensado de la misa, estamos yendo a misa virtualmente en nuestras casas con la televisión. El sacerdote no está en el living cuando está oficiando. Parece que está representado ahí. Él es exactamente lo mismo. Pero bueno, ahí está. Y acá Batista de España fue evangelización. Mira, yo te voy a decir una cosa. El padre Iraburu tiene una frase, una interpretación excelente para el tema de la palabra conquista.
que no hay que confundir precisamente con invasión, si es eso lo que quería decir, llegar ahí. Hay que juntar las dos cosas. Hubo conquista y hubo evangelización. Las dos cosas son totalmente válidas. Y te voy a decir por qué. Lo que explica el padre Iraburu, que la conquista no tiene que entenderse como una invasión. Cuando vos te conquistás a una mujer, yo la vivo conquistándola a Nomi, me encanta, es un deporte, es uno de mis deportes favoritos. Y yo soy campeón de tiro, campeón nacional de carabina y también campeón nacional de conquista de la Nomi. Acá se ríe. Todos los días estoy detrás de ella procurando conquistarla con todo lo poco que soy, ¿verdad? Bueno, ¿quién será que Sí, no? yo como conquistador suelo fracasar estrepitosamente, pero bueno, cada Lo uno. que pasa es que vos tuviste mucha mala suerte, Garrido, ese es el tema. Yo encontré una mina que le gusta ser conquistada. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? La conquista no fue una cuestión de invasión, sino que él dice que el español, el misionero, conquistaron el alma de los indios. Y si no fuera así, no hubiera existido la República Guaraní, por ejemplo, en esas ciudades que inventaron, que fundaron los sacerdotes. Por ejemplo, acá lo tenemos en Misiones. No fue una cosa obligatoria. Es más, la gente que quería irse, la gente probaba, los tenían los indios a prueba, el que quería irse, y bueno, agarraban y se iban y nadie los iba a perseguir ni nada por el estilo. Gran protectora fue la iglesia de los cazadores de hombres, ¿no? Esos tipos que iban a cazar indios para llevarlos a las minas, etcétera, etcétera. De manera tal que no hay ningún problema en decir que lo de España fue una conquista si pensamos en cómo se rompe el alma un hombre de verdad, para conquistar a una mujer también de verdad. Voy a Así que hablar al conquista. respecto cuando trate el tema del barroco americano, donde se da mucho esta mezcla de manera muy interesante y pues ya lo voy a hablar algún día. Hoy Dale. no. Bueno, ahí le contesto a la chica con antifaz, creo que era ella o Mary que preguntaron qué es un trip. Bueno, trip en inglés significa viaje, pero por antonomasia el trip es un viaje, digamos, psicopatológico propiciado por productos alucinógenos, ¿no? ¿Qué piensan de los lefebvristas Marcelo y Francisco? Bueno, sabés que Vigano y Emiliano perfectamente lo puede decir eso, que me decía, hagan un programa sobre Vigano. Eh, Justamente hay toda una franja de la iglesia hoy día, dentro de la línea conservadora, parece que se están delineando dos líneas muy importantes. Una que dice que digamos, espera que estaba leyendo lo que puso el padre Mauro, pero me interesaría ver si me puede contestar el padre Mauro. Pero dentro del conservadurismo eclesial, hay dos líneas bastante marcadas hoy día. Gente que habla, digamos, en contra del espíritu del concilio, digamos, hablando peste sobre las interpretaciones malas del concilio, y otra línea dentro del conservadurismo eclesial que está ya pensando, y ahí lo tenemos a la cabeza, que está pensando que no es que haya habido una mala interpretación del Concilio Vaticano II, sino que el problema, el cáncer en sí, que nos llevó a esta situación en la Iglesia, fue justamente por culpa del Concilio Vaticano II, que el cáncer fue justamente el propio concilio y no el espíritu del concilio o la mala interpretación del concilio. Directamente con esta circunstancia le están diciendo al mundo que Lefebvre tenía razón, tenía razón. Bueno, por ejemplo, uno que tuvo un teólogo que tuvo una gran participación una gran influencia en el Concilio Vaticano II, que fue Karl Rahner, el padre Julio Membiel escribió una serie de libros donde él se pregunta si la teología de Rahner es católica o es gnóstica. Yo no los leí algunos fragmentos, tengo que leer más profundamente esas obras que, bueno, hay que prestarles mucha atención, ¿no? Pero, bueno, está incluso esa duda por parte
de Benviel. Ahora, lo que yo quiero decir es que, y esto lo dijo Monseñor Lefebvre, él dijo, no existe el lefebrismo, ya que yo, Lefebvre, no tengo una doctrina propia. Existe Claro, la fraternidad sacerdotal San Pío X, pero no el lefebrismo. Sí, existe el catolicismo tradicionalista, digamos, pero que claro. tampoco es, sí hubo una, por las ordenaciones que realizó sin permiso, hubo una excomunión que luego se levantó, la levantó Después de posteriormente su muerte. Benedicto XVI, pero no hubo un cisma total, digamos. Hay una relación un tanto tensa en lo doctrinario, pero no hay un cisma. De hecho, incluso el Papa actual eh, ha dicho que los sacramentos de la fraternidad sacerdotal San Pío X son válidos. Acá dice el padre, dice, el Concilio Vaticano II es la antitradición, estamos de acuerdo. Y Vigano es otra falsa bandera y no se puede poner en plano de igualdad como el señor Lefebvre. Vos sabés que tengo unas ganas bárbaras de entrevistarlo al padre Mauro para algún programa nuestro. ¿Vos Sí, qué opinás, yo Garri? también, realmente sería interesante. Padre Mauro, ¿usted qué opina? ¿Le gustaría darse una vuelta por nuestro programa? Una vuelta virtual, porque no podemos vernos todos juntos, pero sería interesantísimo. Me encantaría si usted, digamos, tiene ganas o vos, ¿no? La verdad que sos un divino, me gusta tratar a la gente que quiero, la gente la trato de vos. Ay, me revienta como me tratan de usted, no sabes, me rompe tanto, Garrido, de terror, pero bueno. Este, mm, bueno, yo te digo que este punto de vista me gustaría que lo pudiera desarrollar si el padre Mauro quiere y quiere venir al programa, ¿no? Este, mm, Hablando de Casa de Brujas, me imagino que va a tener que venir encapuchado el padre Mauro para hablar con nosotros, ¿no? ¿Vos qué decís, Garrido? ¿Por qué? Ay, Garrida, Perdón, para que no, ¿por qué encapuchado? para que la KGB eclesiástica no lo agarre de las Ah, pestañas. ya entendí, sí, sí, Ah, perdón, bueno, ya listo. entendí. Dame, esperá, así, mirá, listo. Ahí está, ayúdame, ¿no? Mirá, ahí está. Así no me ve nadie, hablo y nadie me ve. Listo el pollo. No se Ahora ríe. voy a cerrar con unas pocas palabras, El padre, mira, espera un cachito, antes de tus pocas pero palabras, sí, sí, acá hay unas cuantas espero. carcajadas del padre Mauro. Dice, ja, ja, ja. Con lo cual me demuestra que es un tipazo. Además de un gran cura, un flor de tipo. Muy bien. Bueno, Gary, estamos cerrando el programa. ¿Sabes qué hora es? ¿Cómo se va la noche? ¿Qué hora es ya? Son -5, Bueno, -4 o dale, -5. dale, adelante. Bueno, lo último que quiero decir es que, ¿viste este eslogan? Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, no pudieron matar. Sí. Como si, porque las nietas, por supuesto, no estamos hablando, espero que no estén hablando en un sentido literal de las nietas como que las abuelas eran brujas que se quemaban porque, no, hace mucho tiempo que al menos en Occidente no se queman brujas. Supongo que significa descendientes, nietas en el sentido de descendientes. Ahora, esto pareciera que para estas feministas la quema de brujas, o al menos la quema de brujas o que conocen o que a ellas les importa, es la del pasado. Ajá. Cuando actualmente hay miles de mujeres sospechadas, incluso simplemente de brujería, que son quemadas en varios países de África. Ajá, mirá. De hecho, incluso hay como un gueto de mujeres que tienen que aislarse para no ser quemadas, porque en Burkina Faso, en Ghana y en un par de países más se queman brujas actualmente. O sea que no es algo del pasado ni exclusivamente de lugares cristianos, ya que incluso en estas aldeas en las cuales suceden estas tribus, creo que, porque hay diferentes religiones, hay islam por ahí, pero creo que practican simplemente religiones tribales, porque no es que en las culturas en las que se practica la brujería hay una aceptación por parte de toda la sociedad de la brujería, ni siquiera es así, y por otra parte, no por brujas, pero
hace unos pocos años, en un año solamente en India hubo se quemaron más de 100.000 mujeres vivas. Mirá. Así que esto de como si fuese algo del pasado, No, pero siempre, mirá, claramente Garrido, no. siempre la culpa, El aunque problema es mira, con Occidente y con la aunque cristiandad, igualmente exactamente, pareciera. exactamente, aunque en esos países haya una absoluta minoría blanca, si es que hay, si queda algún blanco vivo todavía, ojo, y aunque en ese país no haya una sola parroquia católica, la culpa la va a tener el blanco católico, occidental, cristiano y conservador, tradicionalista. Eso es así. Lamentablemente la cosa es así. Quería dejarte una pequeña reflexión para cerrar. Decíamos recién Sí, que Lefebvre no decía que había una iglesia lefebrista, y estoy de acuerdo. Por eso a mí claro. me revienta a mí decir que soy católico preconciliar, que soy católico tradicionalista y que soy católico integrista. Si me pongo esas etiquetas, es simplemente para que la gente entienda y el interlocutor sepa a qué atenerse. Porque en realidad, si sos católico en serio, sos tradicionalista, no sé si lefebrista, pero sí integrista. Eso seguro, son cosas que van de la mano. 25 segundos. Bueno, me voy, Garrido, entonces. 26, aprovechalo, despedite de nuestra querida audiencia, regalame una sonrisa, no me pongas esa cara Ay, eso me gustó más. Ahí estoy Te digo una sonriendo. cosa, te voy a Bueno, decir, te, muy contento de haber te hecho voy a, este programa y también, pero te nos voy a hacer encontraremos la semana que viene, aquí dice, en LPDA.